Bueno, pues para hablar de esta primera ecuación, vamos a hablar de que pues, es como la ecuación general, que es del apalancamiento operativo, que es el GAO precisamente, donde pues este se basa en porcentajes, ¿cierto? Y lo que busca es medir cuánto cambia la utilidad operativa y cuánto cambian las ventas. Entonces, que vamos a suponer, ¿cierto? Que dentro de la empresa esas ventas aumentaron un 10% y la utilidad operativa aumentó un 30%. Entonces, al aplicar esta primera fórmula, vamos a decir que el 30% lo dividimos por el 10% y ese es el total, o el resultado es el total que nos tiene que dar, ¿cierto? Esto quiere decir que por cada un porcentaje que suben las ventas, las utilidades suben 3 veces más. Para desglosar un poco más la ecuación, ahora vamos a aplicarla en unidades, ¿cierto? Entonces podemos decir que se tiene en cuenta que el GAO, ¿cierto? Con el precio, con las unidades, costos fijos y costos variables. Entonces vamos a decir que en cuanto a las cantidades, vamos a decir que es una cantidad de 1000. Esto lo vamos a multiplicar por el precio, que vamos a ponerle 50 pesos, menos los costos variables para esas camisas, o para hacer, sí, el valor de esas camisas, vamos a ponerle, ¿cierto? Entonces, esto nos va a dar un resultado. Entonces, tener en cuenta esto, que en este caso sería el numerador, sería 20.000. Y el denominador, que serían las mismas cantidades, ¿cierto? Por el precio y los costos variables, menos los costos fijos. Entonces, hacer toda la operación nos daría un valor de 20.000 dividido 5.000 igual, digamos, el total, ¿sí? Y ya pues para determinar la última parte, ¿cierto? Que sería pues mostrándolo, digámoslos con los valores como tal, sería las ventas menos los costos variables sobre las ventas, los costos variables y los costos fijos. Entonces vamos a suponer que las ventas tienen un valor de 50.000, ¿cierto? Los costos variables un valor de 30.000. Eso nos da un punto o un resultado de 20.000. Entonces las ventas son 50.000 menos los costos variables menos los costos fijos. Entonces nos da un resultado de 5.000. ¿Listo? Entonces sería simplemente aplicar la forma que sería 20.000 dividido 5.000 y nos da el resultado. Bueno, ahora para esta segunda ocasión, digamos que para encontrar el punto de equilibrio, pues la idea es simplemente igualar esta fórmula cero, donde la fórmula sería esa utilidad antes de impuestos sería cero. Esto es igual al precio por la cantidad, ¿cierto? Menos los costos variables por la cantidad menos los costos fijos. Entonces tendríamos que despejar la Q, ¿cierto? Y si la despejamos, que en este caso la Q sería la cantidad, si la despejamos nos sería Q es igual a los costos fijos, ¿cierto? Sobre el precio menos los costos variables. Entonces vamos a suponer que el precio son 40 pesos, los costos variables son 25 pesos y los costos fijos son 15.000. Entonces sería 15.000 sobre 40 menos 25, ¿cierto? Entonces sería 15.000 sobre 15 y el total nos daría 1.000. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa debería vender 1.000 unidades aproximadamente para cubrir todos sus costos y estar en punto de equilibrio. En cuanto al punto de equilibrio en valores, digamos que en las ventas, donde pues la fórmula se ve que el CSV es el ingreso por ventas de equilibrio, los costos fijos, y CBB, que en este caso sería los costos variables cuando estamos justo en punto de equilibrio. Entonces, si continuamos con el ejemplo, pues como ya se calcularon las unidades, ¿cierto? Ahora ya sabemos que el precio por unidad son 40 y el costo variable por unidad son 25. Entonces la fórmula sería que esos costos variables, ¿cierto? Ya llegando al punto de equilibrio sería 1.000 por 25, que es el punto, digamos, como el costo variable, ¿cierto? Eso nos da 25.000, ¿cierto? Y el SBE, ¿cierto? Que pues en este caso decimos que son el ingreso por ventas de equilibrio, son 15.000 más 25.000, eso nos da un resultado de 40.000. Esto quiere decir que la empresa debe vender 40.000 en productos para alcanzar el punto de equilibrio. Bueno, ahora con esta tercera ecuación, pues voy a tratar de explicar de una manera sencilla y lo entendí de la siguiente manera. Vamos a suponer que la utilidad antes de intereses y de impuestos, vamos a decir que son 100.000. Los intereses, vamos a decir que son 20.000. Los dividendos preferentes, vamos a decir que son 10.000. Y la tasa de impuestos, vamos a decir que es un 30%, es decir, el 0,30. ¿Cierto? Entonces, si lo aplicamos a la fórmula, vamos a decir que
El GAF, en este caso, ¿cierto? Son esos 100.000, ¿cierto? Sobre los 100.000 menos los 20.000 menos los 10.000 de los dividendos preferentes sobre 1, ¿cierto? Menos la tasa de impuestos que sería en este caso el 0,30, ¿cierto? Entonces, si lo calculamos paso a paso sería esos 10.000, ¿cierto? Menos el 1,030 nos daría 10.000 sobre 0,70 es igual a el total que nos arrojaría la fórmula. Entonces básicamente sería que el GAF nos quedaría de 100.000 sobre 100.000 menos 20.000 menos 14,285, que es el resultado que nos dio. Eso sería igual a esos 100.000, ¿cierto? Que pues son la utilidad antes de interés, ¿cierto? Menos el resultado total, ¿cierto? Pues teniendo en cuenta la fórmula, reemplazándola, que sería pues obviamente el cambio pues de la utilidad antes de interés, que serían 65,714. Y el resultado pues es lo que tendríamos que acoger. Y para finalizar con la última ecuación, digamos que de la forma en la que lo entendí, un ejemplo sencillo sería que las ventas aumentaron un 10%, ¿sí? Entonces, como resultado, la utilidad antes de interés y de impuestos pues, va a aumentar un 20%. Y la UPA, la utilidad por acción, aumenta un 40%. Entonces, vamos a desglosarla. Entonces, primero se calcula el GAO. Sería, en este caso, teniendo en cuenta los datos anteriores, sería 20% dividido por el 10%, ¿sí? Para el GAO. Para el GAF sería el 40% sobre el 20%, ¿sí? Y ya pues para finalizar con la fórmula, entonces sería el GAT, ¿cierto? Sería igual al GAO por el GAF, ¿cierto? Esto nos da el total, lo multiplicamos por ese mismo total, ¿sí? O sea, el total del GAO, el total del GAF, ¿cierto? Y el resultado que nos dé, pues es lo que en este caso se requiere, se necesita. Es decir, que si las ventas cambian un 10%, la utilidad por acción cambia, en este caso sería 4 veces más, es decir, el 40%.